¿cómo están? Bienvenidos al siguiente video en el cual vamos a continuar con la explicación de las preguntas de la guía 2022 del IPN de la parte de álgebra. Entonces, vamos a continuar con la pregunta número 10 que dice identificar el resultado de la siguiente operación. En este caso tenemos aquí 2 que multiplica con s de x o el doble de s de x y s de x equivale a menos x a la 4 más x al cuadrado. Bien, y después tenemos que sumar con el siguiente producto, p de x por q de x. P de x equivale a 4x al cubo menos 2x. Y q de x es igual a x más 3. Entonces, primero efectuamos esta multiplicación. El doble de s de x, y s de x es igual a menos x a la 4 más x al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, 2 por menos x a la 4 es igual a menos 2x a la 4. Y 2 por x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado. Una vez que ya tenemos este resultado, ahora vamos a efectuar este producto. Entonces, dijimos que p de x equivale a 4x al cubo menos 2x, que multiplica con q de x y q de x equivale a x más 3. Y aquí de la misma forma tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, 4x al cubo por x es igual a 4x a la 4. Aquí, por ejemplo, con respecto a la variable x, se aplica la siguiente propiedad. A la m por a la n, que esto es igual a la m más n. Quiere decir que en un producto de potencias con la misma base es igual a conservar la base y se suman los exponentes. Entonces, observemos acá. Tenemos x como la misma base, entonces conservamos la base y sumamos los exponentes. Aquí en este caso, x tiene como exponente el número 1. Entonces, 3 más 1 es igual a 4. Bien, ahora multiplicamos 4x al cubo y obtenemos 12x al cubo. Enseguida vamos a aplicar nuevamente la propiedad distributiva de la multiplicación, pero ahora con menos 2x. Es decir, que lo vamos a distribuir con estos dos términos. Y menos 2x con x es igual a menos 2x al cuadrado. De la misma forma, aquí, por ejemplo, con respecto a los coeficientes no hay ningún problema. Tú efectúas la multiplicación de forma normal. En este caso tenemos aquí menos 2 y aquí tenemos un 1, entonces menos 2 por 1 es igual a menos 2. Con respecto a la variable x, aplicamos esta propiedad. Aquí tenemos exponente 1 y aquí 1. Entonces 1 más 1 es igual a 2. Por último, multiplicamos menos 2x por 3 y obtenemos menos 6x. Una vez que ya tenemos estas dos expresiones, ¿sí?, estos dos resultados, enseguida tenemos que efectuar la suma. Entonces, dejamos de este lado menos 2x a la 4 más 2x al cuadrado más 4x a la 4 más 12x al cubo menos 2x al cuadrado menos 6x. Quiere decir que aquí, por ejemplo, vamos a simplificar este polinomio. Este polinomio que tenemos acá no se puede simplificar porque no tenemos términos semejantes. Sin embargo, aquí ya en la suma de los dos resultados sí podemos simplificar el polinomio mediante los términos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes? Y por definición, los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable y el mismo exponente. ¿Ok? Entonces, observamos aquí que tenemos también 2x al cuadrado y menos 2x al cuadrado, también son términos semejantes. Entonces, resolvemos menos 2x a la 4 con 4x a la 4 es igual a 2x a la 4. Y en este caso, 2x al cuadrado con menos 2x al cuadrado obtenemos 0. Entonces, cancelamos estos dos términos. Y nos queda el término 12x al cubo con menos 6x. Si observamos
este trinomio o este polinomio no lo tenemos acá dentro de las opciones. Quiere decir que este polinomio lo podemos factorizar. ¿Qué quiere decir? O más bien, entender que factorizar o factorización significa que de una suma o resta de polinomios se puede expresar en un producto. Entonces, en este caso, vamos a aplicar aquí, para factorizar este polinomio, vamos a aplicar el método de factor común. Entonces, quiere decir que primero vamos a observar qué hay en común en los tres términos. Y lo que se observa en común en los tres términos es la variable x. ¿Ok? Después vamos a tomar el coeficiente que divide exactamente a los tres coeficientes, que es el número 2. O más bien, para que sepas cómo obtener el número 2, se debe aplicar aquí el máximo común divisor de 2, 12 y 6, en este caso. Entonces, ¿cómo calculamos el máximo común divisor? Dejamos aquí 2, 12 y 6. En este caso, en el lado derecho de esta línea vertical solamente debe haber números primos. Y sabemos que el número primo más chico es el número 2. Siempre iniciamos, o de preferencia se inicia con el número 2, siempre y cuando observemos acá nuestros números, si son divisibles entre 2. Entonces, dividimos 2 entre 2 es igual a 1, 12 entre 2 es igual a 6, 6 entre 2 es igual a 3. Y hasta ahí dejamos nuestro resultado. Ya no podemos continuar porque quiere decir que al continuar debemos escribir aquí o nuevamente el número 2 o el número 3 porque es el número primo que le sigue. Sin embargo, aquí por ejemplo, si ponemos el número 2, solamente el 2 es divisible con 6. Y como estamos calculando el máximo común divisor, entonces no aplica. No podemos continuar así. Si ponemos el número 3, el 3 sí que es divisible entre 6 y 3, pero no entre 1. Cuando estamos calculando el máximo común divisor, todos los números que tenemos acá deben ser divisibles con el número que estamos encontrando acá. En este caso solamente es el número 2, que es el que tenemos aquí. Siguiente paso, vamos a dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Entonces, dividimos 2 entre 2 es igual a 1, pero ya no es necesario de escribir el número 1 como coeficiente. Después tenemos x a la 4 entre x y obtenemos x al cubo. Aquí, por ejemplo, en la división con respecto a la variable x, debes tener en cuenta o aplicar la siguiente propiedad de los exponentes. A a la m sobre a la n, que esto es igual a la m menos n. Quiere decir que en un cociente de potencias con la misma base, es igual a conservar la base y debes restar los exponentes. Entonces, es lo que hicimos acá. 4 menos 1, aquí tenemos como exponente 1. 4 menos 1, 3. Enseguida, dividimos 12 entre 2 es igual a 6. X al cubo entre x a la 1. Aplicando esta propiedad, obtenemos x al cuadrado. Por último, dividimos 6 entre 2 es igual a 3. X entre x sabemos que obtenemos x a la 0. Es decir, que si aplicamos esta propiedad, obtenemos ahí x sobre x. Tenemos aquí 1 y 1 como exponente. Nos queda 1 menos 1, esto es igual a 0. Entonces, si tenemos x a la 0, quiere decir que ahí se aplica otra propiedad de los exponentes que nos dice que todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, o en todo término independiente, implícitamente se entiende que tenemos aquí x a la 0. ¿Ok? Aquí tenemos 3x a la 0, pero no es necesario de escribir x a la 0, simplemente dejamos el término independiente. Y de esta forma nos damos cuenta que la respuesta correcta es el inciso C. Y en la pregunta número 11 dice lo siguiente: calcular el resultado de la siguiente operación
usando la jerarquía de las operaciones. En este caso no vamos a usar como tal la jerarquía de las operaciones. Sin embargo, nos vamos a enfocar un poco más o deben tener en cuenta los criterios de divisibilidad, porque más bien esta fracción que tenemos acá, que en el numerador y en el denominador tenemos multiplicaciones, debemos simplificar. Vamos a simplificar en sí esta operación. Entonces, ¿por qué les digo que debemos tener en cuenta los criterios de divisibilidad? Debes saber qué número que tenemos acá es divisible entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, etc. ¿Ok? Y recuerda que entre la multiplicación y la división son operaciones inversas, entonces tienes que ir manejando muy bien estas dos operaciones. Entonces, aquí por ejemplo, nos damos cuenta que 1024 es la mitad que 2048. Y también, acá por ejemplo, 77, si yo lo expreso en un factor, ¿ok? 77 o lo factorizo, sé que voy a tener un producto de tal manera que me va a permitir eliminar el número 11 que está en la parte de arriba. ¿Ok? Si yo tengo 11 arriba y 11 abajo, puedo cancelar ese número porque 11 entre 11 me da 1. Es decir, que aquí por ejemplo vamos a dejar 1024 que multiplica con 11. Aquí tenemos 125, vamos a dejar 125, pero quiero que entiendan que 125 es la quinta parte de 625. Y rápidamente ustedes pueden comprobar o darse cuenta al multiplicar 5 por 125 y obtienen 625. Entonces, aquí vamos a conservar 125 y 625 lo vamos a expresar en factores. Entonces, 49 también lo voy a expresar en factores, es decir que, o en un producto. 49 es lo mismo tener 7 por 7. 39 también lo voy a expresar en un producto porque sé que puedo simplificar mejor las operaciones de esa manera. Entonces, 39, yo sé que si multiplicamos 3 por 13, obtenemos 39. Ahora en la parte de abajo. Y en el denominador tenemos primero 77. Dijimos que 77 también lo podemos expresar en un producto como 11 por 7. Ahora, 42 también lo vamos a expresar en un producto, es decir, 6 por 7. Ahora seguimos con 2048. Dijimos que es el doble de 1024, entonces vamos aquí a dejar el siguiente producto, 2 por 1024. Y 625 dijimos que es 5 veces 125. O sea que aquí podemos multiplicar de la siguiente forma, 5 por 125. Y por último tenemos 26, también lo expresamos en factores como 2 por 13. ¿Por qué 13? Porque arriba también tenemos 13. Bien, y una vez que ya hemos expresado en factores los números que nos permiten simplificar a los números de arriba, ahora podemos cancelar. Es decir, que podemos eliminar aquí 1024 con 1024, 11 con 11, 7 con 7, 125 con 125. Tenemos acá otra vez el número 7 y aquí lo tenemos también. Entonces lo cancelamos. Tenemos aquí el número 13 y 13. De la misma forma se cancela. Y en el numerador nos queda el número 3. Y en el denominador tenemos el producto de 6 por 2 por 5 por 2. Pero podemos simplificar aún más. Es decir, que podemos calcular tercera al número 3, que es 1, y tercera de 6, que es 2. Entonces, en el numerador solamente nos queda el número 1, ¿ok? O más bien, siempre que cancelamos todos los números, puede ser en el numerador o en el denominador, no quiere decir que nos queda 0 o nos debe quedar 0, sino nos debe quedar 1. Bien, entonces,
Dejamos aquí el número 1 en el numerador. Y en el denominador multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Y 20 por 2 es igual a 40. Y de esta forma llegamos a obtener la respuesta correcta, que es el inciso D. Ahora continuamos con la pregunta número 12, en la cual se pide reducir la siguiente expresión. Aquí en este caso, para que puedas simplificar o reducir esta expresión, debes tener en cuenta las propiedades o leyes de los radicales, así como de los exponentes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es aplicar una propiedad de los radicales, que es la siguiente. Es decir, si tenemos la raíz n o la raíz enésima de a sobre b, esto va a ser igual a la raíz enésima de a sobre la raíz n o enésima de b. Bien, como aquí tenemos una fracción dentro del radical, entonces vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, aplicando esta propiedad, vamos a dejar aquí en el numerador, dejamos la raíz cuadrada, porque aquí tenemos la raíz cuadrada de 16x a la 12 sobre la raíz cuadrada de x a la 4 y conservamos menos 3x a la 6. En este caso tenemos acá x a la menos 1 al cuadrado. Aquí debemos aplicar una propiedad de los exponentes, es decir, si tenemos a la m a la n, esto es igual a la m por n. Es decir, que los exponentes se deben multiplicar. Entonces, dejamos aquí x y menos 1 por 2 es igual a menos 2. Y en el siguiente paso, en el numerador, vamos a aplicar la siguiente propiedad de los radicales. Entonces, dejamos la raíz n o enésima de a por b es igual a la raíz n o enésima de a, que multiplica con la raíz enésima de b. Entonces, aplicamos esta propiedad solamente en el numerador. Dejamos la raíz cuadrada de 16, que multiplica con la raíz cuadrada de x a la 12 sobre la raíz cuadrada de x a la 4. Y en este caso vamos a conservar menos 3x a la 6. Aquí, por ejemplo, tenemos x a la menos 2. Ahí debemos aplicar otra propiedad de los exponentes. Entonces, si tenemos a la menos n, esto es igual a 1 sobre a la n. Entonces, aplicando esta propiedad, nos queda x a la menos 2 como 1 sobre x al cuadrado. Bien, y enseguida calculamos acá en el numerador la raíz cuadrada de 16, que es 4. Y en la raíz cuadrada de x a la 12 con la raíz cuadrada de x a la 4, aquí vamos a aplicar la definición de los exponentes racionales. Es decir, si tenemos a la m sobre n, esto va a ser igual a la raíz n o enésima de a la m. Y debemos tener en cuenta aquí, por ejemplo, que si n, vamos a dejar esta condición o restricción, que si n es un número par, entonces a debe ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a aplicar esta definición de los exponentes racionales aquí en la raíz cuadrada de x a la 12 con la raíz cuadrada de x a la 4. Entonces, dejamos x con su respectivo exponente, pero tener en cuenta que aquí, por ejemplo, el exponente, obviamente tenemos esta expresión. De aquí nos vamos a tener, por ejemplo, la potencia que tenemos en el lado izquierdo del signo igual. Es decir, que de la radicación nos vamos a la potenciación. Aquí tenemos la raíz cuadrada, nos vamos a pasar o la vamos a convertir en una potencia. Nos damos cuenta que x a la 12, tenemos aquí a la m. 12 es el numerador. Y n, que es el índice de la raíz, está en el denominador. Recordar que aquí el índice de la raíz cuadrada es el número 2. Entonces aquí tenemos
12 sobre 2. Bien, hacemos lo mismo en el denominador. Dejamos x a la 4 sobre 2. Y en este caso vamos a multiplicar. Tener en cuenta que la multiplicación se resuelve de forma directa. Entonces, multiplicamos menos 3x a la 6 por 1 y nos queda en el numerador 3x a la 6 o menos 3x a la 6. Sabemos que este signo es de la fracción como tal, no solamente del numerador o del denominador. Y en el denominador multiplicamos 1 por x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Bien, después vamos aquí a efectuar lo que es la simplificación con respecto a los exponentes. Entonces, vamos a conservar el número 4, conservamos x y 2 entre 2 es igual a 6. De la misma forma, acá tenemos 4 entre 2 es igual a 2. Y aquí vamos a conservar por ahora 3x a la 6 sobre x a la 2. Y enseguida vamos a aplicar la siguiente propiedad de los exponentes. Es decir, si tenemos a la m sobre a la n, esto va a ser igual a la m menos n. Quiere decir que cuando tenemos un cociente de potencias con la misma base, esto es igual a conservar la base y debemos restar los exponentes. Entonces, con los coeficientes resuelves la división de forma normal, es decir, 4 entre 1, porque aquí tenemos un 1, 4 entre 1 es igual a 4. X a la 6 entre x al cuadrado, ahí aplicamos esta propiedad y nos va a quedar x a la 4. 6 menos 2, 4. Menos 3, aquí tenemos como coeficiente 1, 3 entre 1 es igual a 3. X a la 6 entre x al cuadrado es igual a x a la 4. Bien, por último, resolvemos esta resta. 4 menos 3 es igual a 1. Ya no es necesario describir 1 como coeficiente. Entonces nos queda solamente x a la 4. Quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B.